¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Satisfactory. El día de hoy les traigo un nuevo blueprint y como ya se habrán podido dar cuenta, es de ensambladoras. Como todos los blueprints de este canal, pues también es modular, así que podrán hacer crecer sus fábricas muy fácilmente con estos planos. La novedad es que este es el primer blueprint después de la 1.1 del juego y veremos qué novedades pudimos agregar o no en este blueprint. Así que no me enredo más y como siempre les digo, yo soy Rados y comenzamos. Y bueno, gente, como es costumbre, ya estamos aquí en nuestro diseñador de planos. En esta ocasión va a ser el MK3 y pues vamos a empezar a colocar las piezas pues que va a llevar nuestro plano. Así que vamos a iniciar con esta pared con un agujero de esta manera. Vamos a ponerlo justo aquí. Recuerden que esta parte es la parte trasera de nuestro plano, es la referencia que vamos a tomar siempre, donde está la consola. Y además de esas dos paredes con agujero, vamos a poner una tercera de este lado, acá enfrente, y la vamos a centrar así. Recuerden que para hacer esto tenemos que presionar la tecla H. Nosotros colocamos el holograma, presionamos la tecla H y ya lo podemos mover con las flechas del teclado hacia donde nosotros pues más nos convenga. Puede ser hacia los lados y puede ser hacia el frente o hacia atrás. En este caso, esta es una de las novedades de la actualización 1.0, que antes solamente se podía mover cierta cantidad de espacios, ahora ya se puede mover de manera infinita y pues no es necesario ir moviendo el holograma, simplemente lo fijamos con H y lo podemos mover hasta donde nosotros pues querramos, ¿no? Entonces lo vamos a dejar centrado de esta manera. Ahí está. Y esas van a ser nuestras referencias. Como se podrán dar cuenta, pues la ensambladora tiene dos entradas. Van a ser estas de acá. Y pues tiene una salida que es donde sale pues el producto terminado, ¿no? Entonces vamos a continuar poniendo un divisor de cinta. Lo vamos a centrar aquí en este cuadrado como está aquí en el piso. Teniendo en cuenta pues que tiene que coincidir con la ventanita, con el agujero de la pared. De una vez podemos hacer pues la conexión ahí con cinta. Vamos a usar cinta MK5, que para estas alturas del juego, si ya tienen el MK3, me refiero al diseñador de planos, pues van a tener las cintas MK5 sin problema. Ahora, teniendo esto así, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner un segundo divisor de cinta, que va a ser de esta manera. Vamos a fijarlo con H y pues vamos a abusar en este plano de una técnica que es el clipping. Pero no se preocupen, no va a quedar feo. Al contrario, creo que queda bastante estético. Entonces lo teníamos así, justo encima. Ahora lo vamos a mover 3 espacios hacia adentro del plano, ¿no? Ahí está. Colocamos ahora una elevadora de cinta, que es esta de aquí. Lo fijamos de la parte de arriba, o sea, del divisor de cinta, que queda con su entrada viendo de esta manera, y lo bajamos hasta pues el divisor de cinta de abajo. Fíjense en algo muy importante: si nosotros con la rueda del ratón giramos el elevador de cinta, pues está en rojo, nos dice que no se puede construir de esta manera, pero llega un punto en el que se pone en azul. Si tienen los colores perfectos, así se va a ver, pero en el que ya nos permite construir. Ahí nos va a indicar que está correctamente alineado con la salida de este lado del divisor de abajo, ¿no? Entonces colocamos y ahora sí podemos borrar este divisor de cinta para volverlo a poner, pero ahora lo vamos a fijar de la cabeza superior del elevador de cinta, de esta manera. Y ahí está. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Simplemente nos venimos con el divisor, lo colocamos, lo hacemos en modo espejo. Recuerden, la entrada tiene que quedar así. Movemos 3 espacios hacia adentro. Me estoy yendo un poquito más rápido porque es simplemente lo mismo. Ahí está. Borramos este divisor de cinta, colocamos nuevamente el otro divisor y listo. Unimos aquí nada más. Y ahí está, exactamente igual que del lado izquierdo en este caso. Ahora, antes de continuar, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar como referencia una elevación de 2 paredes, que es más o menos así. Ahí está. Esas son nuestras referencias, ¿no? Al final todo esto es referencia, luego lo vamos a borrar, luego les explico por qué. Pero
ya teniendo estas referencias, lo que vamos a hacer es poner cimientos arriba. En mi caso voy a poner cimientos de hormigón, que ya los tengo aquí. Ustedes pueden poner el cimiento que más les guste. Todo es cuestión de estética nada más. Y lo vamos a poner así, una cuadrícula de 6x6 arriba completamente. Y como ya se dieron cuenta, pues el piso de abajo es nuestro piso de distribución de cintas. Entonces ahí van a quedar todos los chorizos, que de todos modos no se preocupen, queda bastante estético. Y ustedes pueden ponerle cristal para que se vea todo trabajando ahí adentro, o lo que ustedes pues prefieran, ¿no? Voy a borrar nuestra referencia, acá también. Ahí está. Ahora, teniendo esto así, yo les recomiendo, si para estas alturas no lo tienen, que creo que sería algo muy extraño, pues que compren estos agujeros de piso. Ponemos aquí, tomando como referencia el centro del cimiento, lo tenemos aquí, lo colocamos en esta posición. Hacemos lo mismo del otro lado y ahí está. Muy bien, ahora abajo lo que vamos a hacer es que vamos a poner, tomando como referencia desde el agujero del techo en este caso, lo vamos a colocar así. Si se fijan por default, la flecha que tiene pues el cabezal es verde, lo cambiamos con el R en el teclado y ya entonces sí queda en azul, listo para pues unirse al divisor de cinta de abajo. Entonces lo ponemos, si se fijan, esto también es un clipping, pero queda bastante estético, queda bastante bien. Por acá, por ejemplo, pues simplemente se ve como si estuviera sellado. Entonces por eso les digo, vamos a usar del clipping, pero a mi consideración queda bastante estético, así que espero que ustedes también lo vean de esa manera. Entonces hacemos lo mismo, ya está configurado. Y pues quedarían igual los dos lados, ¿no? Ahora, venimos acá arriba y fíjense bien lo que vamos a hacer en el piso donde ya va a estar nuestra maquinaria. Tenemos, recuerden, pues 6x6, ¿no? Entonces esta línea que está aquí, esta de aquí, nos marca justo el centro del blueprint, ¿no? Del piso, de la cuadrícula. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar como referencia este cuadro que se hace aquí con el cimiento, ese de ahí, y vamos a colocar aquí en esta parte nuestra primera, pues nuestro primer agujero de piso de esta manera. Ahí está. Lo vamos a hacer así de una vez como espejo. Entonces tiene que quedar de esta manera. Nos vamos a saltar este cuadro de aquí, y lo vamos a colocar en el segundo, como en esta esquina, ¿no? Que quede la misma distancia de aquí hacia el medio y del agujero hacia abajo. Ok, teniéndolo así en ambos lados, ahora sí vamos a colocar nuestra primera ensambladora. Y igual lo podemos hacer de la misma manera fijando con H, y nos tiene que quedar así. La salida justo, pues digamos, enfrente del agujero de suelo que acabamos de construir, ¿no? Y ya simplemente tomamos como referencia la primera ensambladora para ir poniendo las demás, que en este caso serán 4 por lado, ¿no? Entonces hacemos lo mismo del otro lado. Todo es en modo espejo prácticamente, salvo algunas cositas ahí abajo, pero pues también las podemos hacer modo espejo. Simplemente es más complejo. Ahorita les voy a decir pues a qué me refiero. Y pues de una vez colocamos los agujeros en el suelo, ¿no? Ya estando aquí, unimos con elevadores de cinta. En este caso son solamente los cabezales. Ahí está. Y hacemos lo mismo pues del otro lado. Ok, la parte de enfrente de las ensambladoras ya quedó, se tiene que ver así. Ahora vamos a la parte de atrás. En esta parte de atrás lo que vamos a hacer es que vamos a poner también agujeros de suelo. Y fíjense cómo tienen que quedar. Nosotros lo podemos hacer con H o simplemente con el mouse ponerlo así, ¿no? Fijamos y lo movemos de este lado. Así es como tiene que quedar el agujero de la primera entrada. Les digo, hace clipping, pero no se nota. El segundo, el de la segunda entrada, tiene que quedar ahora sí como al ras, como fuerita de esta cinta de seguridad que tiene ahí la ensambladora o el ensamblador. Ahí está, así es como se tienen que ver. Vamos a hacer lo mismo con todas.
Y esto nos va a permitir que abajo podamos hacer una distribución un poquito más limpia y que las cintas pues no se crucen, ¿no? Así es como se tiene que ver. Y ponemos de una vez los cabezales. Miren, si se fijan, está configurado como entrada. Entonces lo que queremos ahora aquí, que el cabezal sea salida para que ajuste en la entrada de la ensambladora. Presionamos R de nuevo y vean cómo el holograma cambió de color, indicándonos que ya se va a ensamblar correctamente. Y así es como quedaría. Ahí están ambos lados conectados. Si se fijan, pues queda perfecto de este lado. Y el que está haciendo clipping, pues también se integra de bastante buena manera. Y pues no parece que esté clipeando, ¿no? Entonces por eso les digo, a mí me parece bastante estético, a pesar de que estamos encimando y pues las piezas, ¿no? Que es a lo que se refiere el clipping. Ahí está, terminamos de hacerlo con todas las ensambladoras. Y listo, así es como se tiene que ver por atrás, así se ve por abajo. Ahí está. Y ahorita vamos a continuar aquí abajo. Vamos a hacer lo mismo del otro lado y pues ya regreso. Y antes de hacer el corte, gente, lo mismo. Esto es modo espejo. Si en aquel lado, digamos que la primera fue la que metimos un poquito haciendo el clipping, aquí también va a ser la que está más a la orilla, más a la parte de afuera del blueprint. Entonces, igual que allá, la primera va a ser aquí y la segunda va a ser acá. Entonces, continúo colocando todo y ya regreso, gente. Listo, ya está todo colocado. Ahora de este lado derecho del blueprint también quedó de esta manera. Así se ve en el medio y así se ve del lado izquierdo, ¿no? Entonces vamos a la parte de abajo para continuar con nuestro blueprint. Y bueno, aquí simplemente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. La parte, digamos, que queda más viéndolo desde atrás, ¿no? Obviamente. La parte que queda a la izquierda, los agujeros que quedan más a la izquierda, lo que vamos a hacer es que les vamos a poner un cabezal directamente arriba, que quede así justamente arriba, así como se ve el holograma desde por default. O sea, ¿a qué me refiero? A que no lo vamos a bajar así, sino que lo vamos a poner arriba, ¿no? Hacemos lo mismo con todas las entradas. Y ahí está. Para los agujeros que quedan un poquito más a la derecha, lo que vamos a hacer es que abajo vamos a colocar unos divisores de cinta de esta manera. Los podemos fijar con H y nos vamos a asegurar, viéndolos desde la parte de atrás, que ambos agujeros se ven completos. O sea, aquí podemos ver este y aquí también podemos ver este. O sea, no va a quedar así, que sería centrado en esta línea. No, tiene que quedar de esta manera, justo solamente donde se ve el recuadro negro por donde entra la cinta. Entonces sería de esta manera y alineado con el agujero de arriba. O sea, así. ¿Ok? Vamos a colocarlos todos. Aquí ya nada más es cuestión de alinear con el agujero de arriba y de alinear con la divisora de cinta o el divisor de cinta que está atrás. Entonces sería aquí y este también sería aquí. Simplemente aquí podemos unir de esta forma y listo. Y en el caso de los cabezales que tenemos arriba, pues simplemente vamos a ponerle su divisor correspondiente, cuidando que la entrada pues apunte hacia atrás para que se una con los otros divisores y también los unimos. En el caso de el agujero de arriba, simplemente vamos a bajar una elevadora de cinta y lo alineamos pues que apunte hacia el divisor que está abajo. Hacemos lo mismo con todos. Insisto, si se fijan, hay un clipeo, hay un clipping que le llaman, pero pues se ve bastante bien integrado, no parece, pues se ve bastante estético, no parece que haya clipping, parece una pieza más del juego y pues se ve bastante bien. Entonces, habiendo terminado esto, así es como se tiene que ver.
Vamos a hacer lo mismo del otro lado o casi lo mismo, porque en esta ocasión no será modo espejo. Lo que vamos a hacer es de la misma manera que pues los agujeros que están más a la izquierda van a quedar arriba. O sea, estos de aquí van a quedar arriba, estos de aquí. Y los que están más a la derecha van a quedar abajo. Entonces vamos a empezar con los de abajo. Es un poquito más fácil. Simplemente hay que colocar divisores de cinta, alineándolos con el divisor que ya tenemos atrás y con el agujero que está aquí a la derecha, ¿no? Es este de aquí. Entonces, colocamos el primero, nos aseguramos de que esté bien alineado, colocamos el segundo, colocamos el tercero y el cuarto, gente. Estos simplemente ya los podemos unir. Ahí está. Y esos quedarían terminados, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es que estos de arriba, los agujeros de aquí, los vamos a unir a estos divisores. Ahí está. Bajamos el cabezal. Y se va uniendo uno a uno, que esto fue lo que no se vio, lo que hice al final. Pero pues así es como se ve. Insisto, el clipping se ve bastante estético si se hace de esta manera. Ahora vamos a poner los cabezales, pero mirando hacia adentro. En el otro lado lo hicimos mirando hacia afuera. Ahora va a mirar hacia adentro. Es como si pusiéramos las mismas piezas, simplemente una del lado izquierdo y otra del lado derecho, ¿no? Entonces vamos a colocarlo así, arriba. Ahí está. Y ahí está. Le ponemos sus divisores de cinta, pero cuidando que la entrada vea hacia atrás del blueprint. Y listo, unimos con cintas. Y ya está. Así es como tiene que quedar, más o menos. Lo vemos por fuera. Entonces así es como se tiene que ver, pues más o menos. Ya lo último que queda, antes de unir ambos lados, porque recuerden que el material que entre por aquí tiene que surtir a las ensambladoras de arriba, pero también a las que están del lado derecho, ¿no? Y viceversa, el material que entre por aquí tiene que surtir a las ensambladoras tanto de la derecha como de la izquierda. Para eso hicimos esto así. Simplemente colocamos una cinta uniendo estos dos lados y de igual manera la cinta de acá arriba. Ahí está. Entonces, tanto el material que entra por el lado izquierdo pasa a la derecha y pues viceversa, el que entra por el lado derecho pasa a la izquierda y alimenta pues todas las ensambladoras. En la parte del medio, vamos a irnos hasta por acá, vamos a hacer algo similar. Primeramente, vamos a marcar con un agujero aquí arriba nuestra salida. Entonces, este es al ras y vamos a dejar un espacio hacia adentro y tiene que quedar así nuestro agujero de techo, de suelo. En este caso podemos quitar esta referencia, no hay ningún problema. Y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar ahora una unión de cinta de esta manera, que la salida pues quede viendo hacia afuera de esta forma, ¿no? Lo centramos así y así es como nos tiene que quedar. Ahora sí, el agujero tiene que quedar al ras de nuestro unión de cinta. Ahí ponemos el primero. Ahorita seguimos con ese. Ahora vamos a unir, tomando como referencia el de enfrente, todos los agujeros con sus respectivos uniones aquí abajo. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos a los lados, pero ahora con uniones. Y entonces, pues vamos a tenerlos así. Ya simplemente ponemos los cabezales, tomándolos desde arriba y uniéndolos de esta manera. Ahí quedaron los del lado derecho. Ahora vámonos al lado izquierdo. Y lo único que les recuerdo es que tomen en cuenta pues las salidas, ¿no? Que las
los agujeros de salida y los agujeros de entrada pues coincidan como debe de ser, ¿no? Podemos unir con cinta la parte de los cabezales, las uniones. Ahí está. Y listo. Ahora en esta unión de salida vamos a hacer un clipping para que el material desde arriba pase hasta abajo y pues pueda salir por una única salida, valga la redundancia. Y para eso vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a tomar la unión, vamos a ponerle la salida mirando hacia, pues digamos la derecha, viéndolo desde el frente. Lo fijamos con H y lo movemos 3 espacios así. Ahora ponemos un cabezal, lo bajamos, buscamos que coincida con el holograma, pues con la salida de abajo. Ahí está, borramos esta unión y ahora sí le ponemos la unión, pero tomándola desde el cabezal, ¿no? El cabezal de arriba. Ahí está. Y simplemente ponemos una elevadora de cinta que se una desde el agujero y lo giramos de esta manera. No se preocupen, aquí no se puso en azul, pero sí está haciendo su función. Y así es como se vería, pues ya terminado digamos, esta unión de doble piso. Esta unión doble, pero con el clipping, ¿no? Queda muy estética, queda muy compacta, muy bonita. Y pues ahí estamos cumpliendo con la función. Esta parte de abajo es algo enredosa, yo lo sé. Si necesitan regresarle el video y hacerlo más lento, pues adelante. Pero es muy sencilla de hacer una vez que comprenden pues el sistema de funcionamiento. Como quiera que sea, yo les voy a dejar este blueprint y sus partes en la descripción para que ustedes pues lo puedan reproducir o simplemente instalarlo en su juego y pues ya tenerlo en sus fábricas, ¿no? Acá arriba lo que voy a hacer es que voy a hacer una fábrica universal. Entonces estos no van a estar programados. Ustedes pueden poner cualquier pieza. No van a estar programados, pero pues en sus respectivas partidas los pueden programar como gusten, ¿no? Entonces, ahora, lo que voy a hacer es simplemente ponerles un techo. Entonces, para eso vamos a agarrar las paredes básicas, y vamos a hacer pues una elevación de 3 paredes, ¿no? Para poder colocar un techo o un segundo piso que nos va a servir de techo. De la siguiente manera, nuestro tradicional 6x6, nuestra cuadrícula. Y listo, una vez que terminamos, vamos a colocar también agujeros de piso, de suelo. Ahí está, en las mismas posiciones en las que estaban las del piso de abajo. Estas paredes pues ya las podemos borrar. Ahorita les explico por qué. Y vamos a colocar los agujeros como estaban en la parte de abajo. Aquí en esta parte tomamos como referencia pues digamos el filo del piso y recorremos uno para atrás. Y ahí está. Y ya simplemente lo que tenemos que hacer es colocar un cabezal aquí y hasta la parte de arriba. A mí me gusta ponerlo, o sea, a ustedes les puede salir así o como sea. A mí me gusta ponerlo de esta manera para que el material se vea por aquí, ya sea en este caso bajando o acá atrás pues subiendo, ¿no? Entonces me gusta que se vea de esta manera, así. Ahí está. Ahí está. Y pues prácticamente con esto ya tendríamos el esqueleto de nuestro blueprint, ¿no? Lo que a mí me gusta hacer es ponerle una vez la electricidad para simplemente pues ir conectando más pisos arriba, ¿no? Entonces lo que yo hago es que tomo los cables de aquí, busco digamos su conector y lo pongo en recto en el techo. Lo podemos fijar con H, lo movemos pues primeramente en este eje. Ahí está, que quede lo más recto posible. Digo, no puede quedar muy recto. Tiene que ser o para este lado o para este. Entonces vamos a dejarlo así. Y aquí igual, tiene que quedar un poquito, digamos, movido
pero pues ustedes ya vayan buscando cómo se ve de la manera más estética para ustedes, ¿no? En mi caso yo lo voy a dejar así, justo así, y listo. Hacemos lo mismo con todos los conectores de este lado. Ahí está. Y bueno, yo termino de cablear y ya regreso, gente. Bueno, gente, estamos viendo el blueprint desde atrás y si se fijan, pues ya tengo ambos lados totalmente cableados. Pero aquí en la parte de atrás vemos que el cable de la derecha o los postes de la derecha terminan en este punto y los de la izquierda terminan pues un poquito más adelante. Entonces lo que yo hago es tomar un cable y simplemente emparejar con este punto, con este poste, pues la parte de la izquierda también, para que se vea un poquito más estético todo lo que vamos a cablear, ¿no? Entonces ahí está, pongo un poste de más. Acá de este lado pues no es necesario, pero simplemente esto lo hago porque aquí a mí lo que me gusta hacer es colocar una viga pintada, que es de estas de aquí, más o menos así, para colocar un poste, o bueno, un conector de estos pequeños, aquí. Lo que podemos hacer es primero poner el poste arriba, de esta manera, para que solamente baje un cable recto, ¿no? Así, más o menos así. Y de aquí es de donde pues nuestro blueprint, nuestro plano va a tomar toda la electricidad para alimentar cada uno de los pisos. Entonces así podríamos decir que ya tenemos nuestro esqueleto, nuestra fábrica completa, digamos, en la que ya podemos pues simplemente guardar, decorar un poco. Así esta fábrica ya funciona. Simplemente habría que configurar las ensambladoras, pero así ya empezaría a funcionar. Simplemente tendríamos que guardar, incluso podemos borrar esto de aquí, pero así ya podría estar funcionando, ¿no? Podremos venir a guardar y todo, pero algo que podemos hacer antes de eso es de una vez colocar un segundo piso, y para eso pues yo ya tengo mi esqueleto de esta manera aquí arriba. Simplemente alineamos. Si se fijan, es exactamente el mismo blueprint que tengo abajo. Ahí esperemos a que cargue. Y ya una vez que lo tenemos cargado, simplemente conectamos aquí con la parte de abajo. Ahí tenemos la electricidad. Y para conectar las cintas, lo único que tenemos que hacer simplemente es colocar aquí un cabezal de esta manera. Y esto ya está conectado aquí atrás. Entonces ya va a estar recibiendo material para pues alimentar todas las ensambladoras, ¿no? Y por la parte de enfrente, el procedimiento es más o menos el mismo. Simplemente conectamos aquí. Aquí es un poquito más complejo. Tenemos que atinar a que conecte con el agujero de abajo. Y ahí está. Ahí ya se está conectando tanto la distribución de entrada como la de salida, ¿no? Entonces, pues ahí están los dos pisos ya conectados, ya todo muy bien, y solamente nos quedaría decorar, ¿no? Entonces, voy a hacer un pequeño corte, voy a empezar a decorar y vamos a ver qué les parece nuestra fábrica. Y bueno, gente, aquí la tenemos ya. Esta es pues la fábrica ya terminada, ya con unas cuantas paredes, ya con un diseño aquí con vidrios y todo. Este simplemente es un ejemplo, ustedes pueden decorarla como más prefieran. Si se fijan, un lado lo tiene con un patrón y otro lado lo tiene con otro patrón. Entonces ya cuando este edificio empiece a crecer hacia arriba, pues estos patrones se van a repetir y van a ser ahí formas muy agradables. Y acá de este lado tenemos la fábrica funcionando, probablemente ustedes ya lo vieron en el intro. Pero bueno, esta es la fábrica ya con 4 pisos ensamblados de la misma manera. Si nosotros quisiéramos poner un piso más encima de esta fábrica, pues simplemente venimos a nuestro blueprint, nos aseguramos de que tenga pues la alineación correcta. Si esta es la parte de atrás, pues iría así, ahí está. Y simplemente pues tendríamos que destruir un ladito, así, o más bien este de aquí, y unir las cintas con un cabezal, ¿no? Ya podemos poner una pared normal. Ahí está.
Destruimos acá. Esa pared con agujero pues no la necesitamos. Colocamos ahí. Ponemos, ya me estaba yendo, ponemos pared normal. Y acá enfrente pues hacemos exactamente lo mismo. Quitamos esta pared que no nos sirve porque tiene un agujero. Simplemente colocamos un cabezal, cerramos la pared y listo. Lo único que faltaría pues es ponerle electricidad, y para eso vamos a tomar como referencia la última parte que tenga electricidad, que es esta, y subimos el cable, que aquí está escondidito, y listo. Entonces, si se fijan, pues yo hice un diseño aquí que esconde el poste. Acá en el poste de hasta abajo lo que podemos hacer es simplemente poner un poste que pues igual haga este tipo de clipeo, que es simplemente un poste así. Vamos a quitarle la electricidad. Simplemente lo agarré y lo puse de este lado. Ahí está conectado en automático. Ya se puede conectar a un poste acá, pues a nuestra red principal de electricidad, ¿no? Y así es como se vería la fábrica funcionando. Aquí esto es cristal. Aquí está abierto. Podemos explorarla de esta manera. Pueden ponerle escaleras, pueden poner un elevador ahora que los hay. Y pues como les dije, no hay muchas cosas que se puedan incluir, ya que si nos vamos a corroborar en el blueprint, digo, esto ya es como punto final. Estos aberturas de pared no funcionan en el Blueprint Designer si la pared está pegada a la orilla. O sea, así como hicimos este blueprint, no podemos usar estos. Tiene que ser una pared que ya tenga integrado el agujero. Así como tampoco nos funcionarían los divisores de cinta aquí. Porque si se fijan, lo que nosotros hicimos es hacer una distribución hacia adelante y una hacia atrás. O bueno, hacia los lados más bien. Hacia adelante y hacia los lados. Y en este caso, el divisor de cinta, cuando está puesto en una cinta elevadora, solamente tiene hacia los lados, ¿no? Si lo giro, solamente tiene hacia atrás y hacia adelante. Ahí está, miren. Entonces, no tiene la apertura en los 4 lados. Entonces, solamente es hacia 2 lados, hacia arriba y hacia abajo. Son las aperturas que tiene. Entonces, tampoco nos sirve para este blueprint. Entonces, bueno, la adición de esas piezas es buena, pero pues para los blueprints que estamos haciendo nosotros realmente no nos funciona. Entonces, pues realmente aquí quedaría el video, gente. Muchas gracias por ver hasta el final. Si llegaron a este punto, comenten por ahí una manita arriba, un corazón azul o lo que ustedes quieran. Y así yo sabré que se quedaron hasta este punto y pues les agradeceré como Dios manda ahí en los comentarios, gente. Entonces, muchas gracias por ver el video. Si no están suscritos, suscríbanse. Si les gustó, pues dejen su like, compartan. Pues siempre es bueno para nosotros como creadores pequeños, pues que dejen todo eso, que hagan todo eso. Es gratis, no les cuesta nada y para nosotros nos da mayor visibilidad. Y pues estos videos pueden llegar a más gente. Así que pues no me enredo más. Como siempre les digo, yo soy Rados y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.